Bueno, querida familia, buenas noches. Quiero desearles un feliz fin de semana, un feliz Shabbat a todos ustedes. Y estamos conectándonos para el estudio de la porción de esta semana que se llama Tazria, ¿ok? Bueno, vamos a poner un poco de música, pues a pedido de mis hermanos que extrañan que les ponga algo de alabanzas a la hora de empezar, pues voy a tener que poner una solamente hasta que podamos tener el quórum necesario, ¿ok? Así que hasta que tengamos el Minyan listo para poder empezar con la lectura virtual de la palabra del Señor en esta noche, vamos a escuchar una canción de Paul Wilbur que se llama Monte de Israel. Espero que les agrade. No quedará. Desde el desierto hacia el sin fin, desde Egipto hasta las colinas, tierra y cielo tiemblan ante ti. Despierta y clama el nombre de Dios, el débil es fuerte, Él lo restauró. Oh, entrado la luz, oh, tu reino a la vista está. Señor de Israel, levántate, con tu fuego consúmenos a toda tribu y nación. Montes de Israel, despertar, el nuevo vino traer, desde ahora hasta el final. Derramamiento del Espíritu, aguas de vida están lloviendo ya, el día del Señor cerca está. Despierta y clama el nombre de Dios, el débil es fuerte, Él lo restauró. Oh, entrado la luz, oh, tu reino a la vista está. Señor de Israel, levántate, con tu fuego consúmenos a toda tribu y nación. Montes de Israel, despertar, el nuevo vino traer, desde ahora hasta el final. Escuchar la voz del que clama en el desierto, preparar el camino, camino al Señor, endereza la senda de nuestro Dios. Ven con poderoso león, con tu gloria y poder, tráenos tu fuego, oh, Yeshua Mishakeinu, tu pueblo quiere ver. Ven con poderoso león, con tu gloria y poder, tráenos tu fuego, oh, Yeshua Mishakeinu, tu pueblo quiere ver. Oh, ha entrado la luz, oh, tu reino a la vista está, a la vista está. Oh, Señor de Israel, levántate, con tu fuego consúmenos a toda tribu y nación. Montes de Israel, despertar, el nuevo vino traer,
sueño a toda tribu y nación. Montes de Israel, despertar, el nuevo vino trae, desde ahora hasta el final. Montes de Israel. Bueno, muchísimas gracias familia por acompañarnos en esta noche y pues a petición de ustedes allí les he puesto una hermosa alabanza para empezar. Así que no siempre lo voy a hacer, por si acaso, solamente a petición del público. Así que bueno, pues ahí toca que escriban a ver qué les interesa escuchar. Y hay que obviamente respetar los derechos de autor, hermano, porque en cualquier momento, como dice mi hijo, me pueden banear, hermana, la publicación, así que pues hay que tener cuidado con eso. Sí, bueno, quiero agradecerle familia querida por acompañarnos en esta noche y pues estamos ya hoy, familia querida y hermosa, amigos, estamos primero del mes de Nisan, estamos ya en un año nuevo litúrgico. Tenemos el año nuevo del calendario de las festividades del Eterno. Empezamos este mes, el mes de Nisan, el único mes al que el Eterno le puso nombre, ¿verdad? Al único que dijo, y en el mes de Aviv, en el mes de la primavera, ¿ok? Es cuando comenzarás a contar los tiempos para las celebraciones festivas. Entonces, estamos, hermanos, hoy, en esta noche, iniciando el nuevo mes y a su vez el nuevo año litúrgico o religioso, tiene algunos nombres, el calendario festivo también se lo conoce, dentro del calendario hebreo. Algunos tienen pues su calendario ya, a los que no les ha llegado, pues hay un poquito de paciencia para que les llegue a todos. He enviado algunos con mi hermano querido Bolívar Ruiz también para algunos pastores que están interesados en aprender y en familiarizarse con este nuevo calendario. No es nuevo, realmente este es antiquísimo, hermano, solo que es nuevo para nosotros, ¿ok? Pero pues estamos comenzando a familiarizarnos con un calendario que desconocíamos totalmente. Así que pues hoy, mis queridas familias, hay que salir bueno, ya un poco tarde ya para ello, pero había que salir a ver la luna y ver pues la luna nueva, ¿no? Hasta que aparezca, ¿sí? Y pues hoy también, mi querida familia, toca el estudio, o continuamos en el estudio de la siguiente porción que se conoce como Tazria, ¿ok? Esta es la porción que corresponde a esta semana, ¿ok? Y la porción, pues, de esta semana usualmente se lee junto con otra que se llama Metzorá o leproso, ¿ok? Pero como este es un año bisiesto, digamos así, pero es un año en el que Adar es un mes adicional, hay un Adar 2 que se une en el calendario, pues entonces se separan las porciones individualmente y se estudia la porción de Tazria junto con la de, perdón, por separado con la de Metzorá. Se separan las dos y se estudian individualmente. Así que esta semana estamos entonces estudiando Tazria, que significa y concibió en una traducción bastante, vamos a decir, bastante que deja mucho que aceptable. Es una traducción aceptable, pero en realidad el contexto está completamente lejos de lo que realmente significa Tazria, ¿verdad? De hecho, la ta de Tazria la hace femenino, ¿ok? Porque vamos a leer que aquí es Isha con el que empieza, porque dice aquí, luego cuando una mujer, cuando Isha, ¿verdad? Tazria, entonces vamos a ver, pues, por qué vamos a utilizar eso. Así que cualquier cosa que ustedes quieran aprender, hermano de hebreo, Mariela Pérez Rosas, ahí está para que les enseñe, ¿verdad? Por favor, si desean aprender un poco de hebreo, pues
ahí tienen a una extraordinaria maestra para que les ayude a entender estas delicias del lenguaje hebreo, hermanos, en las que se debe leer fundamentalmente este texto. Así que yo digo, con ella he aprendido obviamente pues que tenemos diferentes niveles de interpretación, y lo digo de una manera un poco más sencilla. Tenemos 4 niveles de interpretación, ¿verdad? Que en hebreo tienen sus nombres, pero yo creo que es más fácil para nosotros aprenderlo es en el español. Y el primer nivel de entendimiento de la Biblia o de la Torá es el nivel literal, el nivel plano, como lo estás leyendo, así como se lee. Ese es el primer nivel de interpretación bíblica. Pero hay un nivel adicional a ese nivel de interpretación básico que se conoce el de las pistas, ¿ok? ¿Sí? Este es el nivel en el que hay pistas en el texto que lo llevan a uno a poder concluir o comentar sobre cuál es el propósito del Eterno a la hora de comentar esta historia de manera literal. Y adicionalmente a esta, hermanos, está ya el nivel de estudio, ¿ok? El nivel en donde ya se estudian las leyes, ¿ok? Y eso es interesante porque ya te ayuda a hacer una interpretación profunda de lo que realmente el Eterno quiere darnos como mensaje acerca de la Torah, ¿no? Y finalmente pues tenemos ya el nivel mucho más elevado en donde, hermano, si tú no dominas el idioma hebreo, no entres allí. Mi recomendación: si no conoces hebreo, no entres en el nivel soto, el nivel místico, porque este nivel requiere del dominio de ese lenguaje. ¿Ok? Por eso es que se requiere tener 40 años por lo menos para estudiar este nivel Sod, o el nivel místico, o el nivel más elevado, el más elevado dentro del estudio bíblico. Pero se requiere el dominio del idioma, hermano, porque la mayoría de los secretos que se obtienen en este estudio a este nivel requieren del dominio del lenguaje. Del dominio del lenguaje, no solamente del hebreo cuadrado, sino también del hebreo paleohebreo, ¿ok? Entonces se requiere imagínense cuánto dominar en cuanto a ese nivel de interpretación, que obviamente pues yo he llegado, hermanos, humildemente solo hasta el tercero, ¿ok? Ya el cuarto, hermano, realmente no me meto allá todavía porque yo considero que me falta pues obviamente dominar el idioma como lo domina cualquier persona que vive allí. Entonces imagínense, se necesitan 40 años para tener, recién 40 años para comenzar a acceder a ese nivel, pero para 40 años para aquel que ya conoce el idioma. Pues no es que usted puede tener 40 años y decir yo ahora voy a estudiar el nivel Sod. No, usted necesita 40 años hablando hebreo. Entonces, imagínense, hermano, eso obviamente pues requiere de que tomemos en serio. Yo no digo que no se tenga que en algún momento considerar que este estudio hay que hacerlo a ese nivel, pero creo que hay unos niveles mucho más básicos con los que tenemos que comenzar a estudiar la Biblia, puesto que nuestro nivel de entendimiento, hermanos, hasta hace unos 3 años era el nivel literal. Todo lo que estaba escrito lo entendíamos de manera literal, hermanos, y para nosotros no existía otra forma más de interpretación. Ahora estamos ingresando ya, estamos subiendo, escalando a un nivel realmente en el que comenzamos a encontrar las pistas, a conectar y a recoger las perlas, como dice mi querida Mariela. Entonces, mi querida Mariela Pérez. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Comenzamos a conectar textos, a conectar, porque todo esto se mueve en función de patrones. Así que ya el nivel, hermanos, el nivel de estudio es un nivel que exige ya que nosotros dominemos leyes, patrones, motifia, ya exige que nosotros seamos diestros en el manejo de, ya obviamente básicamente el lenguaje, ¿no? Básicamente también hay que dominar el lenguaje, hay que dominar el hebreo como un lenguaje ya básico, y también exige que pues nosotros comencemos a necesitar recursos arqueológicos, necesitamos recursos geográficos, necesitamos también ya recursos históricos, ¿sí? Topográficos. Así que pues como ven, ya ese nivel exige de que nosotros recurramos a bibliografía, hermano. Necesitamos ya realmente recursos bibliográficos que nos permitan dominar e interpretar estos textos, basados en ¿qué? Basados en hechos científicos, en hechos que se pueden verificar, que son comprobables, ¿verdad? Entonces eso nos permite hacer obviamente un análisis exegético bastante confiando en que no vamos a nosotros salir disparados hablando cualquier otra cosa.
Así que bueno, eso es lo que nosotros estamos aprendiendo con varios maestros, con los que ustedes conocen, que yo siempre les digo. Y aquí quiero también hacerles, hermanos queridos, yo creo que una aclaración muy importante, ¿verdad? Yo esta semana tenía con mi esposa, que siempre conversamos, hermanos, pasamos mucho tiempo conversando e interactuando sobre el estudio de cada semana, y esta semana realmente surgió una conversación con ella acerca de, bueno, ¿qué realmente es lo que nosotros cómo tenemos que estudiar, ¿verdad? ¿Cómo tenemos que estudiar? Y yo, ¿qué te decía o qué discutíamos en esta semana, ¿verdad? Ella está aquí al lado conmigo, ¿verdad? Y conversábamos un par de temas interesantes. ¿Te acuerdas cuál era el primer tema que conversábamos? El primer tema, hermanos, que conversábamos era el tema del ayuno, ¿sí? Y el segundo tema, ¿recuerdas cuál era? ¿Me lo puedes decir? Bueno, pues. Pero uno de los temas que conversábamos con ella y que me parecía bastante coherente a la hora de abordarlo era el tema del ayuno, ¿verdad? Y yo creo, hermanos, y hemos conversado mucho acerca de este ritual, porque el ayuno realmente es un ritual, ¿verdad? Es un ritual en el que nosotros pues llevamos adelante la abstención de alimento, ¿verdad? A veces por un día, a veces por varios días, etcétera, ¿verdad? Pero la intención es dejar de comer, ¿verdad? Para de alguna manera afligir o comenzar a dominar nuestro cuerpo, pero con un propósito, tiene que tener un propósito el ayuno. Así que nuestra conversación se basaba en que cuando Yeshua tuvo la oportunidad de ayunar, él nos dejó un mensaje allí sumamente claro. Y es que el ayuno no solo tenía que ser de pan. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, ¿verdad? Básicamente lo que nos está diciendo es que hay algo más valioso que el pan, ¿verdad? Que debe ser nuestro alimento. Porque no solo de pan vive el hombre. Por lo tanto, el dejar de comer no necesariamente es algo primordial, puesto que más elevado que dejar de comer, en realidad es obedecer lo que Dios quiere que hagamos. Porque Dios dice que no quiere sacrificios, ¿verdad? Ni qué más dice Suegrita, no quiero sacrificios ni holocaustos, que yo lo daría, dice. ¿Verdad? Eso lo dice el rey David, ¿ok? No está diciendo que descarta los sacrificios, ¿ok? Porque luego al finalizar, ¿qué dice en el Salmo 51? Él al finalizar dice, pero él quiere un corazón contrito y arrepentido, y luego recibirás, obviamente será para ti muy agradable recibir estas ofrendas, estos sacrificios. Pero lo que estábamos conversando con ella en esta semana era que el ayuno, hermanos, yo creo que el más grande ayuno que el hombre debe hacer realmente es el ayuno de hacer lo que cree él, de acuerdo a su corazón, que tiene que hacer. El hombre tiene que comenzar a ayunar del mundo y comenzar a comer la palabra de Dios. El hombre debe comenzar a servirse de lo que Dios ha puesto sobre un libro para que nosotros nos deleitemos en lo que está escrito, para que nosotros nos deleitemos en sus mandamientos. De hecho, este año ha sido para mí, pues creo que uno de los mejores años, puesto que estamos estudiando con nuestro maestro Rico Cortés, estamos estudiando los mandamientos. Los mandamientos en cuanto a qué significan y cómo se aplican, algunos y otros no se aplican, dependiendo pues obviamente del hecho de que no tenemos un templo en Jerusalén, ¿ok? Porque muchos de los mandamientos están ligados a la existencia de este templo, puesto que 270 y pico de mandamientos, hermanos, están conectados con la labor o el ministerio o la administración del templo. Entonces, el ayuno, consideramos que más importante para Dios, más que el ayuno de el dejar de comer, para Dios lo que más anhela es que nosotros dejemos de comer lo que Dios dice que no comamos. Y si Dios nos está diciendo que no comamos camarón, que no comamos cerdo, que no comamos anguila, que no comamos, hermanos, los animales que están determinados que no se deben comer, yo creo que hay que empezar por allí.
Porque la aflicción del cuerpo, hermanos, tiene que dejar de ser de aquello que ha sido una costumbre pagana para nosotros, el hecho de tragarnos de todo, ¿verdad? Entonces, para mí, yo ya llevo ayunando prácticamente, yo creo que 3 años. 3 años llevo yo ayunando, hermano. Usted dirá, pero ¿cómo? 3 años, sí. Yo pensé que iba a durar solo 40 días, pero yo ya llevo 3 años. 3 años. Yo no sé si llevo más, pero yo creo que llevo 3. Ya he perdido la cuenta. Mi esposa dice 5, pues ella lleva mejor los números que yo. Pero yo creo que llevo 3. Tal vez lleve más. Pero yo lo que le quiero decir, hermano, es que yo dejé de, ¿qué? Dejé de comer lo que el mundo me decía que me podía comer. Y de hecho, inclusive a veces deliberadamente y descaradamente violentaba mandamientos, porque pues yo sabía que habían ciertas restricciones, pero consideraba que yo no estaba ya sujeto a ellas. Entonces, cuando vamos a hacer un ayuno, consideramos que más importante que afligir el cuerpo en lo que no se debe meter a la boca de pan o de alimento, ¿verdad? Creo que más importante es primero empezar por dejar de comer lo que Dios dice que no coma, ¿verdad? Entonces, más importante para Dios que uno deje de ayunar comida, perdón, que ayune de comida y estas cosas durante 1, 2, 3, 5, 7 días, 15, 40 días, hermano, ¿verdad? Y se ve todo lango y llega flaco y todo allá, ¿verdad? Entonces, yo creo que más importante es que el hombre comience a ayunar de lo que Dios ha dicho que no coma, ¿verdad? Porque Dios realmente está interesado en que nosotros obedezcamos sus mandamientos, pues. Con un corazón arrepentido hay que presentarse ante el Padre, hermanos, para decirle realmente me he equivocado. Yo realmente me he hartado lo que me ha dado la gana, me he hartado todos los cangrejos que me han gustado, ¿verdad? Yo fui uno de esos en ese tiempo. Le estoy hablando, como digo yo, no sé si 3 o 5 años atrás, ya he perdido la cuenta, realmente, en el que ya me abstuve de comer eso. Yo estoy ayunando ya, hermano, como le dije, de 3 a 5 años de ese alimento que no es alimento, ¿verdad? De aquello que antes me gustaba comer, que de hecho me encantaba a mí el camarón, hermano, no vamos a hacer aquí los místicos, hermano, ¿verdad? A mí me encantaba el camarón, hermano, a mí me encantaba un buen ceviche de camarón, que no me iba a gustar el chanchito, hermano. Yo vengo de un pueblo donde el chancho es parte de la comida cultural, entonces es parte de la tradición cultural del pueblo. Entonces, pero llegó un momento en que gracias a... Primero, pues obviamente la apertura del Padre de poderme hacer entender estas cosas, y luego con un buen maestro pude entender que tenía que ayunar permanentemente de ese tipo de comida. Entonces yo creo que cuando uno ya comienza a ayunar de esta comida que no es alimento, porque bíblicamente para Dios eso no es comida, cuando comenzamos a ayunar estas cosas, ahora yo creo que se puede comenzar, ahora sí, a ayunar de aquello que a Dios también le agrada que ayunemos, que es definitivamente tener, pues, obviamente, un tiempo en el que no nos ingerimos absolutamente nada, ¿verdad? Pero es importante, creo yo, que tenemos que empezar por lo que realmente para Dios es obedecer su mandamiento. Dios dice, no quiere sacrificio. Dios quiere, ¿qué cosa? Un corazón contrito y humillado, un corazón que quiere obedecer su palabra. ¿Y su palabra cuál es? La que está escrita, hermanos. Esa es realmente su voluntad. Entonces, creo yo, es mi opinión, y creo que compartimos esa opinión con mi esposa, de que, hermanos, ayunar por simplemente dejar de comer algo, pero al día en que termine el ayuno me harto de cerdo y me harto de camarón y me meto cualquier comida que el Señor inclusive hasta la prohíbe, realmente ha arruinado completamente ese ayuno. Puesto que Dios, hermano, ha determinado claramente qué es lo que quiere que nosotros lo consideremos alimento y qué no. El Señor nos está enseñando a qué. Él nos está enseñando a discernir, a poder distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo, entre lo que es puro y lo que es impuro, entre lo que es alimento y lo que no es alimento. Hermano, no toda lagartija que se mueve usted se la puede comer, pues, hermano, ¿verdad? No cualquier animal que se mueve usted se lo puede meter a la boca. ¿Sí? No es correcto. Dios no lo permite. Ahora, esto obviamente, si leemos correctamente el texto, no aplica para todo el mundo. Así que no nos pongamos, hermanos, tampoco a exigirle al mundo que viva como Dios quiere que sus santos vivan. ¿Sí ve? No le exija a usted, hermano, a alguien que no desea vivir en santidad cosas que no están, pues, para ese pueblo. ¿Ok? Porque recuerden que estas son reglas para quienes, reglas para aquellas que quieren vivir en santidad.
lo decía claramente la porción que leímos la semana pasada, cuando leíamos Shemini. Allí nosotros pudimos leer y entender en el final, en el capítulo final, en el capítulo 11 al final, que decía que estas eran leyes para qué. ¿Cuál es el propósito de aprender a comer? El propósito es santificar a un pueblo, hacerlo diferente. ¿Pero a quiénes? A los que Él ha santificado, hermanos. No es para todo el mundo. No estemos pidiéndole a un vecino, hermano, que no tiene conocimiento en absoluto de esto, que él aprenda a comer de esta manera. De hecho, el mismo texto dice, con ellos, inclusive hasta el animal estrangulado, dáselos, regálaselos o véndeselos, ¿verdad? No hay problema. Aún al extranjero, dice que esté de pasada por tu tierra, pues se lo puedes dar a él para que se lo coma. Imagínense lo que dice el texto. Pero dice, pero a mi pueblo que es santo, para mi pueblo que es santo, él tiene que aún saber comer. Entonces, comer, hermanos, no es un tema simplemente en el que Dios caprichosamente quiere ligarlo con un tema médico o de salud. Vaya, de hecho, efectivamente hay un beneficio de salud. El médico lo primero que le dice a uno que debe dejar de comer es camarón cuando tiene el colesterol elevado, ¿verdad, suegrita? Usted, lo primero que le tienen que haber prohibido es el camarón. Sí, cuando uno quiere regular su peso, lo primero, a mí me mandaron, hermano, pero cuando ya me lo enviaron a mí, realmente era cuando yo todavía no guardaba Torah. Y ahora, ¿sabes qué? Ya el doctor no me dice eso. Ya no me dice deje de comer camarón porque ya los triglicéridos y el colesterol están en su nivel, están ahí organizaditos, ¿verdad? Ese es el primer beneficio que obtuve de obedecer la Torah, pues no necesariamente de obedecer a un doctor. De hecho, la Torah ni siquiera me cuesta plata. Cuando yo recurro al Señor para que me dé la receta, no me cobra. Cuando voy a donde un médico, me cobra $100, hermano, aquí la receta, y encima me manda una receta que me hace gastar $200 más. Entonces, esa sentadita con el médico me cuesta $300, porque me cuesta los 100 del doctor, más los 70 del laboratorio, si es que no llego a 100 con el laboratorio, más $100 más de medicina. Entonces, me gasté $300, hermano, en una sentada con el doctor. Así que, como a mí me asustan esas cifras, mejor preferí obedecer la Torah y comer como Dios me manda, y me ha ahorrado cuánta plata yo, hermano, de las sentadas que ya no me pegó con un médico gastroenterólogo que me venga a decir lo que yo ya sé, lo que no debo comer, ¿verdad? Lo primero que me dice el médico es, no coma chancho, deje el chancho, deje las frituras, deje el camarón. Mi hermano, pero qué increíble que nosotros obedecemos a un médico, ¿ya? A un humano que a veces lo ve hasta más gordo que yo, ¿verdad? ¿Usted no le ha tocado eso, hermano, que cuando usted va a un médico, resulta que el médico le da un consejo a usted de que baje de peso y le está 2 veces más gordo que usted? Es increíble. Y nosotros a ese gordo que está 2 veces más gordo que yo, le hacemos caso. Es una cosa increíble, ¿verdad? Pero ¿por qué hacemos eso? Porque nos falta instrucción. Porque no entendemos que Dios quiere ser nuestro médico. Y decimos, Dios, tú eres mi médico. Dios, tú eres mi salvador. Dios, tú eres todo para mí. Sí, pero ¿cuándo le hemos permitido a Él ser médico? Somos de Él un paciente obediente cuando obedecemos lo que Él nos está diciendo que hagamos. Ahora, yo entiendo que tenemos que batallar con un sistema, hermanos. Entiendo eso. Y he allí la gran, vamos a decir, la gran barrera que el que quiere obedecer a Dios tiene que saltar y tiene que hacerlo con valor y con coraje y determinación. ¿Ok? Pero una vez que ya estás del otro lado, hermanos, realmente vas a descubrir este mundo maravilloso que es obedecer a Dios como Él manda. ¿Ok? Muchos de los mandamientos están todavía vigentes, pero desafortunadamente el hombre cree que los mandamientos lo atan a su salvación, cuando los mandamientos no tienen nada que ver con salvación, sino con santificación. Dios dio los mandamientos no para salvar al hombre, sino para santificarlo, para hacerlo diferente de otros pueblos, porque nosotros somos linaje escogido y nación santa. Ahora yo le pregunto sinceramente, si hoy nosotros nos ponemos como cristianos junto al mundo, yo le pregunto a usted, ¿usted se ha puesto se ha cuestionado qué diferencia hay entre ellos y nosotros? Cuando usted se da cuenta, sabe que realmente no hay ninguna diferencia. Lo único que nos hace diferentes es una denominación religiosa que nosotros hemos adquirido como una membresía de pertenencia. Pero en realidad el comportamiento es el mismo. Nosotros comemos lo mismo que el resto del mundo, nosotros actuamos igual que el resto del mundo, celebramos las mismas fiestas que celebra el resto del mundo,
pues obviamente, ¿quién le va a reclamar a usted si usted vive como vive el resto del mundo? Nadie le va a reclamar. Al mundo no le importa si usted vive como ellos. ¿Cuándo el mundo o cuándo el resto comienza a preocuparse? Cuando usted es diferente. Cuando nosotros comenzamos a ser diferentes al resto del mundo, es cuando realmente se desata la crítica. Cuando comienza a surgir el reto, es cuando usted comienza a ser diferente. Ahora, ¿cuándo somos diferentes? Sinceramente, somos diferentes cuando obedecemos lo que Dios nos manda. Así que Dios no solamente manda a creer en su Hijo. Ese es el mandamiento importante de la Biblia. Es un mandamiento muy importante. Pero también nos manda otras cosas más para probar nuestra lealtad y para hacernos diferentes. Dios quiere que nosotros seamos diferentes. Manda a un niño a circuncidar al 8º día. ¿Qué vamos a hacer? ¿No lo vamos a circuncidar o lo vamos a circuncidar? ¿Sí ven? ¿Qué dice Dios? Dios en su ley. Todo niño tiene que ser circuncidado al 8º día. ¿Pero qué hace el hombre? No lo hace. A sabiendas de que ese acto ritual lo hace a ese niño parte de un pueblo, el pueblo de Abraham. Pero claro, esta es una identidad física, pero la identidad física no está por encima de la identidad espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Que la identidad espiritual siempre va a estar por encima de la identidad natural. Todo chico circuncidado al 8º día, de acuerdo al rito de Moisés, de acuerdo a las oraciones que tienen que hacerse para consagrar este niño al 8º día, tienen primeramente un mensaje profético. Porque recuerden que el 8º día para Dios es sumamente importante. De hecho, hoy vamos a conocer un poco acerca de eso. Por eso el niño es circuncidado, el niño varón es circuncidado al 8º día. Y las mujercitas se presentan ante el templo a los 80 días. Vamos a saber por qué las mujeres se presentan en el templo a los 80 días y por qué los varones a los 40 días. Y por qué la mujer permanece ritualmente impura durante 7 días, más los 33 días en el caso de los varones y más los 66 días en el caso de las mujeres. ¿Y por qué esta diferencia? ¿Por qué Dios está haciendo unas diferencias entre las mujercitas y los varoncitos? ¿Por qué más días de purificación para la mujer y menos días para los hombres, para los varoncitos? ¿Y cómo se conoce este sangrado? Porque el sangrado del 1º al 7º día se conoce como un sangrado de impureza, pero a partir del 8º día en adelante es un sangrado de purificación. ¿Sí ve? Mucho se aprende estudiando la Torah, hermanos. El problema es que nosotros no hemos sido instruidos por aquellos que asumieron el rol y el llamado de instruir a su pueblo. Así que todos aquellos que tenemos esta misión, empezando por nuestras familias, de instruir al pueblo, tenemos que aprender estas cosas, tenemos que dominar estos temas. Por lo tanto, es importantísimo que nosotros instruyamos al pueblo del Señor de acuerdo a lo que Dios manda. Ahora, la obediencia al mandamiento, hermano, no necesariamente anula tu salvación. Realmente, ¿en qué parte de la Biblia dice semejante cosa, hermanos? Como que obedecer un mandamiento anule la salvación. Porque si nosotros anulamos una salvación concedida por gracia, por obedecer el mandamiento, entonces ¿para qué Dios nos mandó 10 mandamientos? ¿Y por qué nosotros tendríamos que obedecer 10 mandamientos? Y por último, ¿de dónde vienen esos 10 mandamientos? Porque esos 10 mandamientos no se los dieron en el Nuevo Testamento. Esos 10 mandamientos se los dieron en el Antiguo Testamento y son ratificados en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Entonces, estamos viendo, hermanos, que a veces nosotros estamos rodeados realmente de qué? Estamos rodeados de desconocimiento. ¿Verdad? Nosotros tenemos un gran reto, hermanos. Antes de enseñar es comenzarnos primeramente a instruir para poder ahora sí, con entendimiento, enseñar. Esta porción de esta semana que vamos a tener el día de hoy es la porción que habla del periodo de impureza de la mujer. ¿Ok? Así que vamos a conocer un poquito sobre este tema y lo interesante, hermano, es que este no es el único recurso en donde vamos a escuchar acerca de esto. Hay otro recurso que se lo puede considerar un recurso externo, ¿verdad? Que nos da más luces
acerca de lo que se habla en el capítulo 12 del libro de Levítico, que corresponde a la porción Tazria, ¿verdad? La porción Tazria va desde el capítulo 12 de Levítico, versículo 1, hasta el capítulo 13, versículo 59, que ya en cambio trata acerca de la tzará. Ok, vamos a conocer esta famosa tzará. ¿Qué es esta lepra, hermanos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a aprender nosotros hoy día? Dos temas importantes, dos temas vamos a tocar hoy. Un tema que es la impureza, producto de el tener un hijo para la mujer. Este es un mandamiento para las mujeres. Si ven, esta es una porción para las mujeres, pero luego en el capítulo 13 vamos a conocer también acerca de la lepra, ¿ok? Y hermanos, vamos a dejar ya de hacer esas exégesis bíblicas comparando la lepra, que es el mal de Hansen con el que nosotros hemos convivido durante muchos años en este tiempo, con la lepra bíblica. La lepra bíblica no tiene nada que ver con el mal de Hansen, hermano, en absoluto. No tiene nada que ver con la lepra que se conoce hoy como lepra. Por lo tanto, dejen de hacer esos comentarios, hermano, y esas comparaciones entre la lepra del Antiguo Testamento y la lepra que se ve hoy aquí en nuestro medio, hermanos. No tienen absolutamente nada que ver. Son completamente diferentes y tienen un significado completamente diferente. Así que, bueno, pues el día de hoy, querida familia, vamos a entrar así que les indicaba en la lectura del capítulo 12 y vamos a avanzar con ello para poder aprender acerca de el periodo de purificación de la mujer después de dar a luz. ¿Ok? Así que aquí viene lo interesante. ¿Por qué, hermanos, para una mujer, cuando ella ha concebido un hijo y ha dado a luz, por qué se le pide un cordero y una paloma para que vaya al templo y los presente como ofrenda? ¿Por qué se le pide eso? ¿Cuál es el mensaje que tiene esto, verdad? ¿Sí? ¿Cuál es el mensaje que está queriendo el Padre darnos a través de estos sacrificios que está pidiendo para cuando la madre concibe un hijo y luego da a luz? Si es varón, dice, traes esto. Si es mujer, traen lo mismo, solo que a diferentes tiempos. ¿Por qué a los 40 días con los varones y por qué a los 80 días con las mujeres? ¿Qué tiene esto? Yo le he dicho a ustedes, los números tienen un significado valioso. Los números significan muchísimo y en esta porción los números juegan bastante. ¿Ok? Porque nosotros vamos a ver que esta porción nos está revelando al Hijo de Dios, pero nos está revelando a algo más, no solamente al Hijo de Dios. Nos está dando más información que es importantísimo que dominemos. Así que bueno, familia, quiero darle gracias entonces a todos ustedes que me acompañan y quiero saludar, pues, como siempre, a mi querido amigo, mi querido Bolívar Ruiz. También, pues, quiero saludar a Paulinho Edu. Quiero saludar a Paulita Bustamante. Gracias, Paola, por acompañarnos en esta noche. Y también, pues, tengo a mi queridísima amiga Venus Loor. Seguimos de cumpleaños, mi querida Venus. Así que seguimos celebrando. A Tania Vite también, gracias por comunicarte. Para mi querida amiga Lilia de San Borondón, también allá en el pueblo de San Borondón. Un abrazo para ti, mi querida Lilia. Para Soraya Granite también, gracias a mi querida Soraya por el regalo. Ahí estamos pronto llevándolo de paseo. También quiero saludar a Elena Morales. Gracias, mi querida Elena, por comunicarte hoy. Para Patricia Vázquez también, gracias, Pati. Mi querido amigo el pastor José Sánchez también, gracias por conectarte. Mi querida familia política allá en Quevedo también, pues para mi tía Rosita Angélica, un fuerte abrazo para ti, para todos los chicos allá. Y bien, para Fanny también, Fanny González, gracias Fanny por escribirnos en esta noche, y para Nancy Domínguez también, así es. Para Magali, pues qué pena, te estuve esperando en esta noche para que puedas compartir con nosotros aquí, pero no pudiste llegar, no hay problema, en otro momento será. Para Rosita Romero también, aquí tengo a tu cuñado, ¿verdad? Invitado especial en mi casa, a tu hermana, así que están aquí con Shelomi, ¿verdad? Ya se los voy a presentar a Shelomi para que ustedes vean cuán grande está este jovencito. ¿Sí? ¿Ok? Circuncidado el 8º día. ¿Saben cuánto necesitó ese padre para obedecer un mandamiento? No se necesitó leer la Torá, ni el nivel Sot. No necesitó ni siquiera el nivel místico, ni ninguna pista. No. Él simplemente necesitó escuchar la palabra de Dios
y dijo, yo voy a hacer lo que ahí está escrito, así como está. Si el padre dice que mi hijo tiene que ser circuncidado al octavo, yo lo voy a hacer. Y aquí tienen un padre que lo hizo. Y para mí fue realmente un gran, ¿qué les puedo decir, hermano? Un gran reto para mí y fue una gran sorpresa, no lo puedo negar. Fue una verdadera sorpresa para mí que una persona que había escuchado tan poco acerca de esto, ¿verdad? Que estaba recién empezando, de repente diga, bueno, yo tengo mi hijo varón y yo lo voy a hacer. Así que pues yo no tengo otra cosa que más que felicitarlo a Álvaro porque tomó una decisión, hermanos, que definitivamente cuando esté delante del Eterno va a saber lo que él hizo realmente, ¿verdad? Porque consagró a su hijo para que sea parte de la familia de Abraham. Y claro, él como padre tiene un gran reto, porque no solamente es una circuncisión física la que lo hace a él parte de un pueblo, sino la circuncisión de su corazón. Pero tiene que empezar por lo físico, porque así mismo empieza el alimento. Empiezas comiendo lo que Dios te dice que comas y dejando lo que no tienes que comer para que luego ¿qué venga? Para que luego venga el discernimiento espiritual. Pero primero tienes que tener un discernimiento natural. ¿Sí ves? Lo mismo es con el bautismo y la fe en el Mesías. ¿Qué dice el que dice el que cree y se bautizare será salvo? Yo te pregunto, ¿hay o no hay que bautizarse? El bautizarse es solo meterse al agua y salir de allí. Pero te pregunto, ¿eso de allí lo dejó para qué? Si solo la fe es suficiente para salvarte, ¿por qué Yeshua se tomaría la molestia en pedir que la gente se meta al agua y salga mojado de allí? Es solo un rito. ¿Pero por qué lo dejó allí? ¿Qué quiso él darnos como mensaje, como enseñanza, al pedirle a todo creyente que se meta al agua y se sumerja y salga de ahí mojado? ¿Por qué lo hizo? Si no era tan importante, pues por la misma razón que pide la circuncisión física, para mostrarnos la circuncisión del corazón. Lo mismo nos está pidiendo un bautismo, una inmersión en agua, que es un rito de ¿qué? De un nacer de nuevo. Pero el hombre tiene la obligación de nacer de nuevo, pues. Así como la circuncisión del corazón. ¿Acaso es suficiente con meterse al agua y salir de allí y decir que crees en Jesús? ¿O tiene que haber una transformación de la vida del hombre? Si no hay transformación, hermano, de ganas es maleta. De ganas yo estaba haciendo maleta, hermano. Mi maleta estaba bien gordita y me estaba quedando, yo diría. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en realidad yo me había quedado con el rito y con una fe, ¿verdad? Basada más en una enseñanza religiosa, más que en la verdadera interpretación de lo que Dios quería decirnos a través de su Hijo en cuanto a ese rito de inmersión en agua. El rito de inmersión en agua significa arrepentimiento, significa empezar de nuevo, significa dar un giro de 180 grados. Si vamos en el camino equivocado, ir ahora en el camino correcto. Significa una verdadera transformación. Por lo tanto, si no hay transformación del corazón, ese rito de la inmersión en agua es inservible, porque dice Santiago que la fe sin obras es muerta. ¿Verdad? Por lo tanto, tiene que haber una transformación del hombre. Si no hay una transformación del hombre, de su corazón, ¿verdad? Y por eso le pide una circuncisión a un niño de 8 días. Y se la pide ¿por qué? Porque ningún incircunciso, ningún hombre que no sea circuncidado entrará al octavo día, si no llega circuncidado su corazón. En el octavo día, todo ser humano, todo hombre que va a entrar a la Nueva Jerusalén tiene que tener circuncisión del corazón. ¿Y la circuncisión física qué es? Es una proyección profética de esa circuncisión del corazón que tenemos que tener todos aquellos que decimos que Dios es nuestro Señor, el Creador de los cielos y la tierra. Porque si no, no entraremos a su templo. No participaremos de la eternidad con Él, porque nuestro corazón no fue circuncidado. Entonces estos son ritos que proyectan algo, lo mismo el Shabbat. El Shabbat es un rito, esta es solamente una cena conmemorativa, es un día conmemorativo que está apuntando a otra cosa, a algo más grande, al milenio. ¿Ok? Si ves, estamos rodeados de ritos. Dios quiere a través de estos ritos, a través de sus fiestas, de sus ordenanzas, de sus decretos, enseñarnos un plan más allá de lo literal. Nosotros desafortunadamente descartamos lo literal y decimos, no, lo literal ya no existe, ya no vale porque no hay templo, porque ya no, eso no aplica, ya la salvación nos permite ahora obviar todo eso y ya nosotros necesitamos hacer eso. Y estamos aún descartando, ¿qué cosa? Estamos descartando la sabiduría del Padre. Al descartar la sabiduría, obviamente, pues nosotros como un pueblo ignorante,
no vamos a saber ni siquiera reconocer al Mesías cuando venga. Porque si no podemos distinguir, hermanos, entre un pescado con escamas y aletas y uno sin escama y aleta, peor vamos a distinguir cuando el Mesías venga. Porque va a venir primero uno cuete, va a venir uno falso. Lo dice el texto. Va a venir uno que va a venir a engañar a multitud de pueblos y naciones. Y utilizará, hermanos, al sistema religioso para que él lo avale en lo que él quiere hacer. ¿Sí? Esta semana, por ejemplo, le publicaba y le comentaba a mi familia y le decía, miren lo que pasa, por ejemplo, en esta guerra que ocurre entre la Rusia de Putin y Ucrania. El sistema religioso de Rusia es ortodoxo, cristiano ortodoxo. Pero para que Putin pueda tener al pueblo a favor, saben que él necesita que el sumo sacerdote del sistema religioso ortodoxo le dé la venia para que él pueda empezar cualquier gestión militar en cualquier otro lado. Él necesita la bendición del sacerdote para poder empezar esa guerra. Pero ¿quién entonces le da a él el respaldo religioso? Se lo da el sumo sacerdote de la Iglesia Ortodoxa. Si Putin no tuviera ese respaldo, él no podría ir a la guerra. ¿Sí ven? Y él está usando, en este caso, el respaldo de la máxima autoridad del cristianismo ortodoxo ruso para ir a una guerra. ¿Usted entiende lo que significa eso? Bueno, ese es un ejemplo, hermanos, de cómo operará el anticristo. El anticristo, para llevarnos a nosotros al desastre, él necesita el apoyo de un sistema religioso. Pero el sistema religioso, hermano, yo le pregunto a usted, ¿cómo el pueblo hoy, en el caso de Rusia, que está completamente desconectado del mundo, cómo ese pueblo puede determinar si lo que el sumo sacerdote y el presidente de ese país están haciendo es correcto? Hermanos, están yendo a una guerra y que se podría tornar en una guerra mundial. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es lo que quiero decirles con esto? Ustedes tienen que aprender a distinguir, porque el que viene, hermanos, precisamente va a usar todo un sistema que ya está instaurado, para que las autoridades simplemente sigan. A mí no me interesa si me cortan la transmisión, mi amor, te digo la verdad. No me interesa eso. Me interesa es que el pueblo entienda. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que quiero indicarles con esto? Cuando el pueblo no sabe discernir, hermanos, cuando el pueblo no sabe discernir, sus autoridades políticas y religiosas los llevan al caos. ¿Y los llevan a dónde? Los pueden llevar a una guerra. De hecho, el anticristo, ¿a dónde cree que va a llevar al mundo? ¿A dónde cree que los va a llevar? Él viene con un ofrecimiento ¿de qué? Él viene con un ofrecimiento de prosperidad y de paz. Auspiciado o respaldado ¿por quién? Por un falso profeta, un sistema religioso. El que esté en ese momento, no sabemos cuál va a estar. Y esta autoridad, que va a ser una autoridad política, por lo tanto va a ser como un rey, va a ser como un presidente mundial, pues va a acarrear y va a llevar a mucha gente para que todo el mundo lo respalde. Pero en realidad, ¿a dónde vamos? Vamos camino, obviamente, a un enfrentamiento ¿con quién? Vamos a un enfrentamiento, si no sabemos, hermano, con Israel. ¿Sabía eso, verdad? El final de los tiempos, hermanos, de este tiempo, en realidad es un cataclismo que nos va a llevar, yo no estaré allí, definitivamente no voy a participar de eso, va a llevar al mundo a enfrentarse con Israel, con la venia del sistema religioso que el anticristo utilice para hacer eso, ¿verdad? Solamente se los dejo allí como para que ustedes entiendan un poquito de cuán importante es que aprendamos empezando a comer. Porque si no sabemos ni comer, mucho menos podremos distinguir hacia dónde nos llevan nuestras autoridades políticas y religiosas. ¿Ok? Así que vamos a estudiar entonces hoy día, mi querida familia, dándoles ese pequeño preámbulo, lo que nos corresponde en esta noche. Pureza ritual, ¿verdad? Y purificación de la mujer por el nacimiento de un varón o de una mujer. Como les decía, ¿por qué a Dios se le ocurre, ¿verdad?, esperar 40 días para que el niño sea presentado ante el templo, o porque en la mujer 80 días?
Todo tiene una explicación, hermanos. Nada está allí caprichosamente dado como cualquier valor. Lo interesante, hermanos, es que en el caso de los varoncitos, dice que los varones a los 33 días por 2, ¿verdad? Los 33 días, perdón, los varones más los 7 días, que hacen 40, se deben presentar ante el templo. Obviamente, hermanos, nosotros no tenemos un templo en Israel en este momento, ¿verdad? Pero pues nosotros tenemos sinagogas, tenemos iglesias o tenemos congregaciones en las que se debe llevar adelante este rito, ¿sí? Porque esto es bíblico, hermanos. Esto es bíblico, se lo tiene que presentar a todo niño ante el padre. De hecho, esto se lleva a cabo en todas las congregaciones cristianas. Cuando nace un niño, pues al niño se lo lleva ahí, se lo presenta delante de la congregación, ¿sí o no? Pero sí o no que se lo hace sin ton ni son. Se lo hace sin entendimiento. Claro que estamos presentando a un niño para que lo conozcan en la comunidad y lo conozca y lo bendigan. Sí, yo no digo que no. Pero en realidad no se lo está haciendo como Dios manda, pues. El problema es que no lo estamos haciendo como Él dispone en su mandamiento. A mí me encantó esta semana, hermanos, y a mí me escribió un gran amigo desde Venezuela, Víctor Capuano. Me escribieron con su esposa y me dicen, hermano, quiero saber cómo debo hacer para presentar a una mujercita que va a nacer de una hermana que va a tener su hija en unos pocos días. La primera inquietud que tenía ella era si ella podía participar en Pesaj. Y la segunda inquietud que tenía era que si había un ceder para presentarla ante la comunidad en la congregación. Y me llamó muchísimo la atención porque, hermanos, él me está hablando de un mandamiento. ¿Cómo que un niño tiene que ser presentado en la congregación a los 40 días y una niña a los 80 días? Y me lo está diciendo él. ¿Verdad? Él está llevando a cabo en su congregación la presentación de los niños como dice el texto bíblico. Ahora, claro, como discutíamos con él, ya no vamos a llevar un cordero ni vamos a llevar un palomino, porque obviamente, pues hermano, no hay templo, porque esos animales se presentan ante el templo. Pero entendamos cuál es el mensaje. ¿Cuál es el mensaje que está aquí queriendo darnos esto? De hecho, el texto dice que el niño, si es varoncito, tiene que ser circuncidado al 8º día. Si no, no sirve de nada, hermano, que lo presentes a los 40 días en el templo o en la congregación, si el niño no está circuncidado a los 8 días. La mujercita no tiene ese problema. La mujercita solo tiene que ser presentada a los 80 días ante el templo, o en este caso, pues ante la congregación. Vamos a determinar entonces, hermanos, hoy día, qué significa esto de un cordero que hay que presentar de 1 año. Y también dice que tiene que llevar una palomita, o en el caso, pues dice de que no haya suficiente recurso económico de parte de los padres de este niño, de esta niña o de este niño, pues puedan presentar, dice, 2 palomitas. ¿Ok? 2 tórtolas, dice, o 2 palominos. Vamos a entender qué significa eso, ¿ok? Bien. Así que vamos entonces a bendecir al Padre y agradecerle por permitirnos escuchar leer esta palabra del Eterno en el capítulo 12, versículo 1, hasta el capítulo 13, versículo 59, ¿ok? Así que vamos a estudiar 2 temas hoy, como les indicaba, el tema de la pureza ritual de la mujer y también el tema de la tzara. ¿Qué significa esto el tzara? ¿Ok? Vamos a estudiar un poco acerca de eso. Y dice aquí, bendigan al Eterno que es bendito. Bendigan al Eterno que es bendito por siempre. Bendito eres tú, Eterno, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito eres tú, Eterno, que nos da la Torah. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Ok, entonces dice, acerca de la purificación de la mujer después del parto. Hashem le habló a Moshe diciendo, háblale a los israelitas diciendo, cuando una mujer conciba y dé a luz un varón, quedará ritualmente impura durante 7 días, tanto como los días de impureza ritual por su periodo. ¿Por qué la mujer queda impura por 7 días? ¿Y por qué su periodo dura 7 días? El creador de los cielos y la tierra, hermanos, creó a la mujer con esa característica. La mujer tendría un periodo mensual de sangrado de 7 días si no concibe un hijo en ese mes, ¿verdad? Después de su periodo de ovulación, pasa un tiempo y luego, si no está concebido
el óvulo, realmente el cuerpo de la mujer lo rechaza o desecha todo aquello que se preparó para concebir un niño, ¿verdad? Entonces, todo ese material que se desprende producto de que no se concibió un niño, pues ahora se convierte en una impureza, porque es una sangre de rechazo. Es una sangre que se desecha. Y esa sangre genera impureza. Así que esa impureza dice que dura 7 días. Lo interesante, hermanos, es que la impureza por tocar muerto también dura 7 días. ¿Y estos 7 días a qué apuntan? Dice que a partir del 8º día, ya la mujer se considera, después de una menstruación, se considera ritualmente limpia. La mujer ahora puede entrar al templo, en el caso del templo de Jerusalén. No hablemos de nuestras congregaciones, hermano. Estamos hablando de del templo de Jerusalén, el lugar santo en el que el Eterno, allí, en ese lugar, en donde Él ha querido que su nombre sea exaltado. No en congregaciones ni en iglesias, ¿ok? Está hablando del templo de Jerusalén, en donde los niños iban a ser presentados a los 40 días. Entonces, aquí está indicándonos que 7 días pasará impureza la mujer. Pero lo interesante, hermanos, es que Dios también nos está diciendo proféticamente que 7 milenios será el tiempo que le tomará al ser humano ser purificado para que recién en el 8º milenio él pueda ingresar a la eternidad, ¿verdad? O a lo que se conoce como el 8º día, ¿verdad? El Olam Abba, ¿sí? Al número 1 de nuevo. Por eso el primer día de la semana se conoce como Yom Ejad, ¿verdad? En la Biblia, el primer día o el primer día de la creación no se llama primer día, se llama Yom Ejad, día de unidad, día 1. Porque acuérdense que en el 8º día con el Eterno seremos uno, ¿verdad? En el 7º día, hermanos, al cual recién vamos, no estamos todavía allí, nosotros vamos a ser preparados por el Hijo para tener un encuentro con el Padre en el 8º día y allí seremos uno. ¿Ok? Así que aquí, por eso está diciéndonos, inmediatamente que habla de 7 días, hermanos, inmediatamente que habla de 7 días de la mujer que queda impura por su primer descarga de sangre, dice que al 8º día debe circuncidarse el prepucio del niño varón, de un niño, ¿ok? Del varón. El 8º día, hermanos, aquí está haciendo alusión precisamente al día del encuentro con el Padre. Por eso el niño es circuncidado el 8º día, así sea Shabbat. Tiene que ser circuncidado, ¿verdad? Esa es la ley. La ley dice que todo varón debe ser circuncidado al 8º día, pero esa es una imagen profética, hermanos. Es una imagen profética de que nosotros, para entrar a la eternidad, después del 7º milenio, tenemos que haber sido circuncidados del corazón. Por eso esto de aquí es un rito profético. Solo nos está buscando enseñar una información mucho más grande después. Por eso dice, al 8º día deberá circuncidarse el prepucio del niño. Deberá esperar 33 días más. Qué interesante, hermanos, que nuestro Señor Yeshua, ¿cuántos días vivió sobre la tierra? ¿O cuántos años? 33 años vivió sobre la tierra. ¿Ok? Periodo durante el cual su sangre será ritualmente pura. Dice, deberá esperar 33 días más los 7 para que ella tenga un sangrado durante esos 33 días, un sangrado de purificación, un sangrado de descontaminación, ¿verdad? Y dice que la mujer a los 40 días, cuando es un varoncito, ya puede presentarlo ante el templo. ¿Por qué los varones, hermano, a los 40 días? Ya vamos a ver. Y dice ahí, durante ese periodo de purificación, ella no deberá tocar nada sagrado ni entrar en el santuario. ¿Sí ven? Ella no puede entrar al templo de Jerusalén. Pero hermanos, también está hablando de que la mujer, en este caso ella, no puede entrar al 8º día. Ella no puede entrar
al templo, a la casa de Dios. Ella no puede entrar, hermanos. Este es profético, ¿entiende? Esta es una imagen. Está diciéndonos que la mujer no puede entrar hasta que se cumplan 40 los tiempos de la purificación de ella. Que ella puede presentar a su varón, la mujer puede presentar a su varón a los 40 días. Pero ya vamos a ver eso. Y si da luz a una niña, dice, durante 2 semanas, no solo 7, ahora 14 días, tendrá el mismo estatus de impureza que los días de su periodo. O sea que son 14, 7 más 7, 14 días. Entonces deberá esperar 66 días más 33 más 33, porque todo es doble. Para la mujer es el doble del tiempo. ¿Por qué? Y dice, tiempo durante el cual su sangre será ritualmente pura. Al completar el periodo de su purificación por el hijo o por una hija, deberá llevarle al sacerdote a la entrada de la tienda del encuentro un cordero dentro de su primer año de vida para ofrenda de holocausto y una palomita o una tórtola para ofrenda por el pecado. ¿Pero qué pecado ha cometido esa mujer? Si esa mujer ha hecho, pues, lo único que ha hecho es tener intimidad con su esposo, casarse normalmente como se casa delante del padre, todo lo ha hecho bien, una mujer que conoció virgen a su esposo y se casó. ¿Cuál es el pecado de esa mujer para que ella tenga que llevar una ofrenda por el pecado? ¿Y por qué tiene que haber una ofrenda de holocausto? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué nos está queriendo Dios mostrar con estas imágenes literales? Aquí hay una imagen literal. ¿Cómo se traduce esto? Tenemos entonces un hijo que se circuncida al 8º día, que ya lo he explicado por qué. Una madre que durante 7 días de su menstruación es impura, ya he explicado por qué. Pero adicionalmente, hermanos, ahora aquí hay un varón que es circuncidado a los 8 días, que ya expliqué por qué. Pero adicionalmente se lo presenta al templo a los 40 días. ¿Por qué? ¿Ok? 40, ¿qué significa? ¿Es un tiempo de prueba? Sí, ¿verdad? Es un tiempo de prueba. ¿Verdad? Estamos adicionalmente, hermanos, apuntando a cuando Yeshua fue presentado ante el Padre en el templo celestial. Fue presentado en el 4.º milenio, hermanos. En el 4.º milenio, porque luego tienen que pasar 2 milenios y al culminar el 6.º milenio, Él ahora viene a la tierra por segunda vez. Por eso Él es presentado ante el templo en el 4.º milenio o a los 40 días. ¿Cuándo se presentó Yeshua después de resucitar? ¿Verdad? Se presentó en el 4.º milenio, 40 días. Ahora, ¿cuándo se tiene que presentar la mujer? A los 80 días. Qué interesante. ¿A quién representa la hija mujer? A Israel, hermanos. Por eso Israel se presenta en el 8.º milenio al Padre. ¿Sí ven? Esto significa que tenemos que dominar la ciencia de los números. ¿Ok? Entonces, en el 4.º milenio se presentó al varón ante el Padre, a Yeshua, y en el 8.º milenio se va a presentar a la mujercita, a la novia del Eterno, a la novia del Señor, ¿verdad? Ante el Padre en el 8.º día. Por eso se presenta a los 80 días. Ahora, ¿qué significan el cordero y qué significan la paloma? Pues ya, hermano, con lo que hemos estudiado antes, eso está regalado, ¿verdad? Porque dice que la mujer tiene que presentarse con un cordero como ofrenda de olá, ofrenda de holocausto, ¿verdad? Y una palomita por ofrenda hatat o por una ofrenda de purificación. La ofrenda olá, hermanos, que es un cordero mero en sus años, está apuntando a la redención. En este caso, está apuntando a nuestro Mesías. ¿Sí ve? Y también estamos hablando de una palomita. ¿Cómo se refleja a la palomita, que es femenina? Como el Espíritu del Eterno. ¿Sí ven? Se presenta como, obviamente, el Espíritu Santo. Por eso es que la ofrenda en el templo es un cordero y una palomita. ¿Qué es lo que tiene que tener el creyente para presentarse delante del Padre? La fe en el Mesías
y ser sellado por el Espíritu Santo. ¿Sí ve? Necesita esas dos características, ¿verdad?, para poderse presentar delante del Padre. Por lo tanto, ¿qué está ocurriendo aquí? Cuando es el tiempo ya de su presentación, tienen que haberse cumplido estos dos requisitos. Por eso nos está presentando un cordero y nos está presentando una paloma. ¿Ok? Así que seguimos aquí. Y dice aquí, en el versículo 7, lo ofrendará ante Hashem y así le brindará expiación a ella, y ella quedará pura del flujo de su sangre. Esta es la ley aplicable a la que haya dado a luz, tanto a un niño como a una niña. Pero si no tuviese suficientes recursos para llevar un cordero, que lleve 2 tórtalas o 2 palomitas, como una ofrenda olá, y la otra como una ofrenda hatat, y el sacerdote hará expiación por ella y la purificará. ¿Sí ve? Nosotros necesitamos ser purificados, como dice aquí, por estas dos ofrendas, ¿ok? En este caso, pues, la madre es la que queda purificada, ¿sí? Ahora, capítulo 13, pues ya nos lleva, hermanos, ya a hablar del tema de un capítulo que es bastante interesante, puesto que nosotros conocemos muy poco acerca de la lepra bíblica. Nosotros conocemos mucho de la lepra que nos han hablado durante años y años, hermano, y he escuchado yo hasta exposiciones bíblicas comparando la vida del hombre mundano con la lepra, etcétera, y bueno, tantas cosas que hemos escuchado por allí, pero en realidad que no tiene nada que ver. Así que la intención hoy, hermanos, es que entendamos estas leyes correspondientes al Sará en el capítulo 13. Quiero saludar a mi querido hermano José Vargas, que se encuentra allá en Puerto Rico. Un gran abrazo para ti, mi querido José. Gracias por acompañarnos en esta noche. Entonces dice capítulo 13. Hashem le habló a Moshe y Aarón para que le transmitan lo siguiente. Cuando una persona tuviese en su piel una mancha blanca, dice una decoloración o una erupción, y se transforma en zarat o lepra, como lo conocemos en español, será llevado ante Aarón el sacerdote o ante uno de sus hijos, los sacerdotes. El sacerdote deberá observar la afección de su piel. Si el pelo de la zona afectada se puso blanca y la afección penetró su piel, entonces esto es lepra. El sacerdote deberá examinar la afección y declarar impura ritualmente a la persona afectada. Si hubiese una bajeret blanca en su piel y la afección no haya penetrado la piel, ni el pelo de la zona afectada se haya puesto blanco, el sacerdote pondrá a esa persona en cuarentena por 7 días. Otra vez tenemos 7 días por una impureza. ¿Ok? Dice, al 7º día el sacerdote lo examinará. Si la afección mantiene su aspecto y tamaño original sin haberse extendido en la piel, el sacerdote lo pondrá en cuarentena 7 días más. Al cumplirse el segundo plazo de 7 días, el sacerdote lo examinará nuevamente. Si la afección atenuó o no se extendió en su piel, el sacerdote lo declarará puro. ¿Usted se acuerda cuánto tiempo tenía que esperar la mujer? 2 veces 7. Y aquí estamos viendo una conexión entre esa impureza y esta de acá, en donde también se tiene que esperar 2 veces 7 días o 2 semanas para determinar si él está o no impuro. Ahora, deberá sumergir, dice, su ropa en agua y quedará puro. Y dice, si la decoloración se hubiese extendido en tamaño después de haber sido examinada por el sacerdote para su purificación, deberá ser examinada nuevamente por el sacerdote. Si el sacerdote nota que la decoloración se extendió en la piel, el sacerdote lo declarará ritualmente impuro. Es afección de lepra. Cuando una persona está afectada de lepra, será llevada ante el sacerdote. El sacerdote lo examinará y si comprueba la existencia de una mancha blanca en la piel que hizo que el pelo de la zona afectada se pusiese blanco, o incluso si la carne dentro del área de la sed tuviese apariencia de sana, se trata de una lepra crónica en la piel, pues la afección reciente se expande de forma concéntrica desde el centro hacia la periferia. El sacerdote lo declarará ritualmente impuro.
pero no lo pondrá en cuarentena, pues su impureza es obvia. El sacerdote se extiende, dice, si el zarat se extiende por la piel hasta cubrir toda la piel del afectado, desde su cabeza hasta sus pies, todo lo que está a la vista del sacerdote, el sacerdote deberá examinarlo y si confirmare que la afección cubrió toda la carne, declarará puro al afectado. Siendo que se ha puesto todo blanco, es puro. Pero en el día en que aparezca en la persona piel sana, color carne, quedará impurificada. Cuando el sacerdote confirme la presencia de piel sana, declarará impura a la persona. La piel sana, en este caso, es signo de impureza. Se trata de Sará. Si la piel sana se torna nuevamente blanca, deberá presentarse al sacerdote. El sacerdote deberá examinarlo. Si comprueba que efectivamente la afección se tornó blanca, el sacerdote declarará al afectado puro. Él es puro. Cuando en la piel haya una inflamación que haya sanado, si en el lugar de la inflamación aparece una mancha blanca o una erupción color de blanco rojizo, deberá ser examinada por el sacerdote. Si el sacerdote viere que la afección ha penetrado la piel y el pelo de la zona afectada se tornó blanco, el sacerdote lo declarará impuro. La afección de lepra le ha brotado sobre la inflamación, pero si al examinarla el sacerdote viese que no hay pelo blanco en la zona afectada ni en la afección ha penetrado la piel y se ha puesto de color blanco opaca, el sacerdote lo pondrá en cuarentena por 7 días. Si se expande en la piel, el sacerdote lo declarará impuro. Es una afección. Versículo 23. Pero si la erupción se mantiene estable y no se expande, es cicatriz de la inflamación. El sacerdote lo declarará impuro. Si una persona tuviese una quemadura de fuego en su piel o en la quemadura brota una erupción blanca rojiza, o solo blanca, el sacerdote deberá examinarla. Si viese que en el pelo de la zona afectada se puso blanco y la afección pareciese haber penetrado la piel, se trata de zarat que ha brotado en la quemadura. El sacerdote le declarará impuro esa afección de zarat. Pero si al examinarla el sacerdote comprobase que no hay pelo blanco en la erupción, ni pareciese haber penetrado la piel y se ha puesto de color blanco opaco, el sacerdote lo recluirá durante 7 días. El sacerdote examinará la afección al 7º día. Si se hubiese expandido por la piel, el sacerdote lo declarará impura, esa afección de Sará. Y dice, pero si la erupción se mantuviera estable sin extenderse en la piel y se pone de color blanco opaco, entonces se trata de una decoloración por la quemadura y el sacerdote lo declarará puro, pues se trata de una cicatriz de la quemadura. Un hombre o una mujer que tuviesen una afección en el cuero cabelludo o en la zona de la barba, el sacerdote deberá examinar la afección. Si pareciese haber penetrado la piel y en ella hay pelos finos y amarillos, el sacerdote lo declarará impuro. Es netec, o sea, lepra del cuero cabelludo o de la zona de la barba. Pero si al examinar la afección de el cuero cabelludo, el sacerdote viese que no penetró la piel ni hay en él pelo negro, el sacerdote pondrá en cuarentena por 7 días al afectado del cuero cabelludo. Al 7º día el sacerdote examinará la afección y si viese que el cuero cabelludo no se extendió ni hay pelo amarillo en él ni penetró la piel, se rasurará excepto el lugar del cuero cabelludo que está contaminado y el sacerdote pondrá en cuarentena al afectado de netec durante otros 7 días. Al 7º día el sacerdote examinará el netec. Si viese que el netec no se extendió en la piel ni penetró la piel, el sacerdote lo declarará puro. Deberá sumergir su ropa y quedará puro. Deberá sumergir su ropa. Importante, hermanos. Después de todo esto, tiene que haber una inmersión también. Se tiene que bañar y se tiene que lavar la ropa. Pero si el netec se hubiese extendido en la piel después de haber sido afectado, declarado puro, el sacerdote deberá examinarlo. Si viese que el netec se extendió en la piel, el sacerdote no tendrá necesidad de buscarle pelo amarillo, pues ya es impuro. Entiendo que esta es una clase de medicina, hermano. Si lo estás entendiendo, esto que estamos leyendo es medicina pura. ¿Sí? Esta es una clase de examinación para un sacerdote que tiene que tener una experiencia. El sacerdote tiene que ser un experto médico. Tiene que ser un dermatólogo, precisamente. Tiene que conocer el cuero cabelludo, tiene que conocer la piel, tiene que conocer
todo el cuerpo de la persona. Pero esto no solamente ocurre con la persona, luego dice que esto se va a extender también y se tiene que examinar la casa, la ropa y un sinnúmero de elementos más. Así que no los voy a leer en toda la extensión porque la intención es un poco conversar sobre el tema. La lectura se la dejo allí para que avances hasta el capítulo 13, versículo 59, en donde se habla precisamente este tema. Ahora, ¿en dónde nomás nosotros encontramos estas menciones de lepra y por qué? Hay algunos, hermanos, algunos ejemplos, de hecho yo he podido contar por ahí unos 8, en donde nosotros encontramos la lepra mencionada en la Escritura. ¿Sí? Así que precisamente, mi querido José, la lepra es un pecado de carácter espiritual. ¿Qué significa la lepra? La lepra dice que es un muerto en vida, ¿verdad? Lepra, el que tiene lepra, ya catalogada como una lepra crónica, que pasó de los 7 días de la examinación, de la segunda examinación, se considera ya una persona que está completamente enfermo y por lo tanto existen unas reglas de aislamiento para él. De hecho, la lepra podría considerarse, hermanos, hasta cierto punto como una enfermedad que causa un estigma social. El leproso del Antiguo Testamento, hermanos, y aún el del Nuevo Testamento, era una persona que tenía que vivir aislada, ¿verdad? Él no podía tener contacto en el campamento, tenía que ser completamente marginado. ¿Por qué? Era prácticamente un muerto en vida. Este hombre, ¿verdad? Este hombre que posee lepra, es interesante que tiene una enfermedad incurable. No se podía curar bajo ninguna medicina en aquel tiempo. Pero es interesante, hermanos, cómo nosotros podemos asociar algo interesante que quiero que ustedes puedan meditar. Cuando Yeshua vino, hermanos, Él se mostró a sí mismo como aquel que podía sanar aún una enfermedad incurable, al punto de que podía resucitar a un muerto. Resucitar a un muerto, hermanos, es lo mismo que sanar a un leproso. No hay ninguna diferencia entre los dos, puesto que los dos están muertos. Solo que el uno todavía no lo sabe. O si lo sabe, todavía no lo vive. O si lo vive, todavía no lo vive en toda la expresión de el hecho de estar completamente muerto. ¿Ok? Así que, hermanos, la lepra que se habla en el Antiguo Testamento no tiene nada que ver con el mal de Hansen que nosotros hoy a veces, vamos a decir, por desconocimiento, comparamos con esta lepra de la Biblia. La lepra de la Biblia, hermanos, como dice mi querido hermano José, es una enfermedad producto de una sanción directamente del Padre. Es un muerto en vida, pero a su vez es una expresión de ¿qué? Es una expresión de la condición humana. Es una expresión de cuál es la situación del hombre sin el Mesías. Es un hombre que está muerto en vida. Solo que tal vez no lo sabe, o si lo sabe, no lo ha experimentado todavía en su plenitud. ¿Ok? Entonces, por eso el caso de la lepra, hermanos, vemos cómo se menciona cuando Moisés fue enviado, hermanos, a rescatar al pueblo de Israel. Moshe le dice a Dios, pero ¿cómo van ellos a creerme a mí? ¿Quién soy yo para que ese pueblo me crea a mí? ¿Y qué le dice Dios? Bueno, vas a ir a hacer lo siguiente. Primero vas a lanzar tu vara y vas a hacer que se convierta en una serpiente. Pero dice, si no me creen, pues vas a hacer otra cosa. Vas a meter tu mano, dice, en la ropa y la vas a sacar. Y de hecho le dice, mete tu mano en la ropa y sácala. ¿Y cómo salió su mano? Dice que su mano salió con lepra. Y luego dice, métela de nuevo y sácala otra vez. Y ahora tu mano, dice, está sana. ¿Qué quiso decir el Señor con eso de mete tu mano y sale con lepra y mete tu mano y ahora sale sana? Pues está hablando de la condición del hombre, hermanos. El Mesías vendría ¿a qué? El Mesías vendría a cargar con la lepra, pero a su vez a quitarla. Por eso es que, hermanos, hoy es una gran imprudencia, y yo diría que es producto del desconocimiento,
puesto que cuando el Mesías murió en la cruz, Él se llevó la lepra consigo. Por eso es que nunca más volvimos a ver un caso de lepra bíblico. Porque si no, el Mesías entonces no habría sido el sanador que estábamos esperando. La lepra que se quitó, hermanos, en el primer siglo con la muerte de Yeshua, fue precisamente para mostrarnos su poder para sanar al hombre. Por eso es que esa lepra ya no existe, ni existe esa tiña. Porque acuérdense de lo que dice Isaías 53. Él cargó, ¿qué dice mi esposa? Él cargó, dice, con todas nuestras culpas. Él cargó con todo nuestro pecado. Él cargó con todo aquello. Y encima dice que Él, dice también, por su llaga fue curado. Fuimos curados nosotros, por su llaga. ¿Qué significa eso? Que Él cargó esa maldición. La lepra es una maldición. Precisamente mi querido hermano José Vargas lo expresa correctamente. La lepra es una maldición espiritual. ¿Pero por qué? ¿Con qué intención? Con la intención de mostrarnos, hermanos, que precisamente Yeshua vendría a llevarse esa maldición. Y Él sería aquel que, luego de meter la mano por segunda vez, ésta saldría completamente sana. ¿Ven? Entonces, por eso es que, hermanos, cuando hoy hay predicadores que comparan esta lepra del mal de Hansen hoy y hacen una exégesis y un comentario bíblico desatinado sobre esa lepra, están realmente desconociendo o desconocen que en realidad le están restando poder al Mesías, puesto que el Mesías vino precisamente a quitar esa lepra, y esa lepra quitada del mundo es la evidencia de su poder. Por eso es que esa lepra no puede volver a existir, puesto que por su llaga fuimos curados. ¿De qué fuimos curados? De la maldición de la muerte. Por eso dice Pablo, fuimos nosotros curados de la muerte. ¿Ok? Pero aquí obviamente juegan otros temas más. El cuerpo está contaminado todavía. Este cuerpo fue contaminado con cosa muerta. ¿Con qué? Con precisamente esa lepra espiritual que nosotros cargamos. Así que este cuerpo tiene que ser desechado y por eso recibiremos uno nuevo, ¿verdad? Si no, no tendría razón para recibirse otro. Tenemos que dejar este cuerpo y recibir un nuevo cuerpo. ¿Ok? Lo dice Pablo. Y da las razones por las que lo tenemos que hacer, ¿verdad? Ahora, nosotros estamos conociendo aquí, hermanos, que la lepra, como cuando leemos en el libro de Levítico, realmente nosotros tratamos de entender todo este texto médico que se encuentra aquí. Y sí o no que resulta difícil de comprender todo este tema de la lepra, ¿verdad? Pero lo que Dios nos está queriendo dar a través de esta enfermedad es una información, ¿verdad?, que es útil para los hijos de Dios, puesto que nos está diciendo que tenemos al Mesías como aquel que sana esa lepra, aquel que quita esa lepra de nuestra vida, viene a quitar la lepra de Israel. Por eso es que, por ejemplo, hay un caso en el que el Mesías sana a 10 leprosos y solo viene uno a agradecer, ¿verdad? De hecho, Giesi también es otro leproso que adquiere la lepra producto de su ambición. Tenemos al rey Usías también, no sé si ustedes se acuerdan de él, que quiso llevar un incienso, ¿verdad?, dentro del templo, porque él, como era rey, él pensó que él podía llevarlo, puesto que el hombre se hizo muy soberbio después de todos los éxitos militares y el desarrollo económico que tuvo para Israel. ¿Sí? Así que, qué importante es entender que Yeshua, cuando viene en su primera venida, ¿verdad?, cuando viene en el primer milenio, él tiene una misión. ¿La misión de qué? De quitar la lepra. De hecho, él quita la lepra, porque esa lepra no volvió a existir, hermanos. Lo interesante es que en el templo, en el patio de las mujeres, había una cámara que se llamaba la cámara del leproso. Pero ¿cómo así había una cámara de leproso para una enfermedad incurable? Si la cámara del leproso era una cámara a donde tenía que ir aquel que había sido curado de lepra, para que allí el sacerdote pueda ver que efectivamente existía la evidencia de que él había sido sanado.
Cuando Yeshua cura al leproso y le dice, vete a presentar delante del sacerdote, lo mandó a la cámara del leproso, que se encontraba en el patio de las mujeres. Tiene que haber sido una cuestión extraordinariamente asombrosa. Tiene que haber sido noticia de primera plana, hermanos, en ese día, que un leproso haya sido curado. Era una enfermedad incurable. No se podía nadie curar de lepra. Pero resulta que Yeshua lo está curando de lepra. Pero eso no es todo. Lo tocó. ¿Cómo es posible que una persona que estaba sana iba a tocar un leproso? ¿Verdad? Si al tocar al leproso, él podía contagiarse con esa lepra. Por eso es que todo leproso tenía que decir, leproso, leproso, ¿verdad? Por donde él iba. Y también cargaba unas campanas. ¿Por qué? Porque él les tenía que avisar por donde él iba, fuera del perímetro, ¿cómo es? De Israel, del perímetro de la ciudad, no de Israel, sino de cualquier ciudad en la que él estaba. Él tenía que avisar que él era un leproso. Entonces es interesante, hermanos, cómo nosotros estamos entendiendo esta enfermedad desde la perspectiva espiritual. Esta es una enfermedad que revela la condición del hombre y nosotros necesitamos a alguien que sane precisamente nuestra muerte espiritual. Porque aunque estábamos vivos, naturalmente estábamos muertos completamente espiritualmente. Dice el Señor que nosotros, dice el Padre, que nosotros habíamos sido completamente desterrados producto del pecado, ¿verdad? Habíamos sido condenados a muerte. En el momento en el que a nosotros, hermanos, nuestros padres, Adán y Eva, nos transmiten lo que se conoce como el pecado original, realmente lo que ellos a nosotros nos trasladaron fue una enfermedad incurable. Una enfermedad que la lepra lo único que hacía era, de una manera natural, revelar lo sobrenatural, lo que estaba escondido. Esta lepra, hermanos, que era realmente algo que venía a ser como la muerte misma, ¿verdad? Porque acuérdense que la lepra representa a la muerte. Por eso cuando Yeshua dice que Él resucita, Él venció a la muerte. Por eso es que Él vence a la lepra. Por eso la lepra ya no vuelve a existir. Y les reitero, hermanos, cuando hoy pastores comparan la lepra que se conoce hoy como lepra con esta lepra, solo están cometiendo un error. Están cometiendo un error por desconocimiento, porque la lepra del primer siglo y la lepra bíblica de la que estamos nosotros estudiando es una lepra que el Señor derrotó como una muestra de haber vencido a la muerte, puesto que la lepra es precisamente eso, es la representación de la muerte. En ese sentido, Yeshua venció a la muerte. ¿Ok? Pero de una manera preliminar. Porque acuérdense que la muerte, la más grande, el enemigo más grande, el que contaminó todo, ese va a ser vencido en el séptimo milenio, al finalizar el séptimo milenio. ¿Ok? Así que es interesante, hermanos, que nosotros entendamos estas cosas. Puesto que a veces, precisamente porque no conocemos la información que Dios nos está queriendo dar a través de estos capítulos, especialmente de esta enfermedad. Esta enfermedad, hermanos, no tiene nada que ver con insensibilidad. Esta enfermedad no tiene nada que ver con unas características que tiene esta lepra moderna. Estamos nosotros hablando de una lepra que está ligada al pecado de Adán y Eva. Ese pecado que contaminó de muerte a toda la creación. Por lo tanto, ahora entienden por qué esa lepra ya no existe. Esa lepra, la lepra que precisamente como dice mi hermano José, es una enfermedad espiritual que Yeshua venció en el madero. Por lo tanto, no puede seguir, porque entonces Él no habría vencido a la muerte. Así que eso es importante que nosotros entendemos. Y claro, hay mucha más información, hermanos, respecto a el tema de la lepra. ¿Ok? Como les decía, mucho se habla en el Nuevo Testamento. Yeshua no por casualidad cura a 10 leprosos, hermano.
¿verdad? 10 leprosos. ¿Y dónde estaban estos 10 leprosos? ¿Por qué no los 12? ¿Por qué solo 10? ¿A quiénes representan los 10? Las 10 tribus perdidas de Israel, ¿verdad? Entonces, es interesante, mi querida familia, cómo nosotros, desde que fuimos concebidos, como dice el capítulo 51 y está de alguna manera ligado con el capítulo anterior, nosotros dice, en pecado me concibió mi madre, dice David. Y a veces la gente cree que la mamá de David era de repente la segunda mujer o David era ¿cómo se dice? Pues cuando no es hijo de la madre, un bastardo. A veces he llegado yo a escuchar que David era bastardo, porque como el capítulo 51, el Salmo 51 de los Salmos, habla David y dice que él en pecado me concibió mi madre. Hermanos, ¿está hablando de qué? Está hablando precisamente de este pecado de Adán y Eva, hermanos, que se hereda, que todo el mundo hereda y que tiene que morir. Todos tenemos que morir. De hecho, Yeshua, cuando viene a la tierra, ¿qué pasa con él? Él, obviamente, ritualmente, acuérdense que también muere. ¿Por qué tuvo que morir Yeshua? Porque hay una condición para todo hombre que nace en este mundo, y es que todo hombre tiene que morir. Pero la diferencia entre Yeshua y el resto de los hombres es que él venció a la muerte. Él venció al enemigo de su padre. Él venció a la lepra. Venció, si ven, a la lepra, y él puede ahora ser el sanador. ¿Se acuerdan lo que pasaba con estos rituales en donde el sacerdote quedaba impuro, pero el otro quedaba sanado? Esa dinámica es interesante, porque en realidad nos está hablando del rol del Mesías, ¿sí? Así que, qué interesante es precisamente este estudio, puesto que el estudio es mucho más grande, hermano, da para mucho más, pero tengo un invitado, como les decía yo, un invitado, una familia invitada hoy, en esta noche, pues, y no puedo extenderme más allá de lo que hemos conversado hasta hoy. Pero este tema es fascinante, el tema de la lepra es un tema extraordinario, porque recuerden que, por ejemplo, que vamos a ver la próxima semana, ya que cómo se incorporaba nuevamente a una persona que había sido sanado por lepra. Pues resulta que la incorporación de un sanado por lepra era parecida al de un sacerdote. Se le ponía sangre en el óvulo, en el dedo de la mano y en el dedo del pie. Igual que la consagración de un sacerdote. ¿Por qué llevaba este ritual de incorporación a la sociedad el mismo rito que un sacerdote? ¿Acaso a nosotros no nos dijo el Señor que nosotros seríamos real sacerdocio y nación santa? Y nosotros que fuimos cogidos del mundo, hemos salido del mundo y hemos sido santificados y justificados, hemos sido justificados por el Mesías y santificados por su palabra. Hermanos, nosotros hemos sido curados de lepra. Por eso que aquí dice claramente que la lepra tenía que ser examinada durante 7 días, porque si el leproso no se cura durante 7 días y dice que la lepra sigue, entonces dice que él será completamente marginado para siempre. Por eso es que nuestra enfermedad de lepra solo tiene que durar hasta el 7º día, porque a partir de allí ya somos sanados y ahora sí podemos entrar a la Nueva Jerusalén. Por eso es que se examina aquí proféticamente la lepra en 7 días, puesto que la lepra tiene que ver con muerte. ¿Sí? Y dice, es sabido que la lepra a la que se refiere la Torá no es una enfermedad natural, sino un castigo especial que llega desde los cielos, por el Lashon Hará, ¿verdad? La afección leprosa es entonces la manifestación de la ley superior que encuentra su expresión aquí abajo en la forma de esta afección. Precisamente eso lo dice la página de Jabat. Estoy hablándole de un pensamiento judío, hermano. Así piensa el judío respecto a esta enfermedad. Esta enfermedad es una enfermedad de carácter espiritual, pero tiene un propósito de que sea examinada a la luz de ese contexto. Esta es una enfermedad que nos quiere revelar algo sobrenatural. Por eso es que esta enfermedad, si duraba solamente 7 días, entonces la persona era declarada ritualmente pura, estaba sano. Pero dice, si la enfermedad continuaba, entonces este era cortado del pueblo. Y estamos viendo que nosotros seremos examinados, hermanos, al 7º día.
Al finalizar el séptimo día nosotros seremos examinados. Y recuerde que también, hermanos, todo aquel que ha tenido contacto con muertos dice que tiene que ser purificado durante 7 días, al tercero y al séptimo día. Todo esto está conectado, hermanos, todo esto está tan conectado que nos lleva realmente a examinar la lepra desde una perspectiva no médica, hermanos, sino espiritual. Porque esta enfermedad nos está hablando de nuestra condición sin Yeshua. Yeshua es aquel sumo sacerdote que va a examinar en nosotros si estamos con lepra o no. Él es el sumo sacerdote que va a examinar nuestra pureza ritual, si estamos o no estamos leprosos, ¿verdad? Acuérdese que en el séptimo milenio vamos a recibir un cuerpo transformado y este cuerpo no puede continuar con lepra. Este cuerpo tiene que ser completamente puro ritualmente. Y Yeshua en su segunda venida durante ese séptimo milenio vendrá a ser precisamente lo que se menciona en Números 19, que es la vaquilla roja, de todo aquel que fue contaminado por haber tocado algo muerto, por toda impureza con muerto. Así que bueno, ahí tenemos, hermanos, un poco acerca de este tema de la lepra. Y pues vamos a dejar el estudio de esta noche hasta allí, pues como les decía, tengo mis invitados con los que quiero compartir y pues si me voy extendiendo mucho ya después no voy a poder hacerlo. Así que bien, pues les agradezco a todos ustedes por acompañarme. La próxima semana posiblemente no vean este escenario, van a ver un escenario diferente. Pero ahí les contaré en dónde estaré, donde el Señor nos permita estar. Así que bueno, mi querida familia, quiero agradecerles de todo corazón por haberme acompañado hoy. Este tema es fascinante, el tema tanto del capítulo 13 como del capítulo 12 acerca de la impurificación de la mujer y de su pureza. Es un tema que deben leerlo tomando también un libro, como les decía, un libro apócrifo, que no es apócrifo, que es un complemento, creo yo, que es válido, que es el libro de Jubileos, hermano. Puedes leer ahí el capítulo 3, y en el capítulo 3 de Jubileos podemos encontrar en el libro de Jubileos, desde el versículo 1 hasta el versículo, si no me equivoco, creo que es el versículo 14, allí vamos a encontrar información que es bastante interesante, que les recomiendo que la lean, ¿no? No digo que este sea pues un libro como para que con él ustedes vayan a hacer una doctrina, pero... Jarelito, a ver, pues ya me traen a Jarelito para acá. Por favor. Por favor. Sí, vamos a... El que está haciendo... Aquel niño, el que ustedes están escuchando durante toda esta transmisión, haciendo esos... ruidos. No ruidos, esos sonidos tan bonitos. Aquí está, miren. Aquí Y ya tiene su kipá. Ah, Jarelito. Su kipá. Bueno, pues él ya está enorme, Jarelito, ¿eh? Déjame ponerlo más acá arriba porque si no, no va a salir aquí en la pantalla. Aquí está. Ahora sí, ya estamos todos listos aquí. Bueno, este jovencito que ustedes ven aquí, jovencito ya, pues, ya está grande, está circuncidado al 8º día. Y la verdad que para mí fue, como les dije yo al principio, fue una cuestión que no esperaba yo realmente de sus padres. Realmente tomaron esto de una manera tan determinada y tan seria, pues que ahora aquí tenemos dentro de la comunidad tenemos a un niño ritualmente parte del pacto, ¿sí? Del pacto de Abraham, circuncidado al 8º día, y como le decía yo a ustedes, ya su madre y su padre están enseñándole a él para que su circuncisión del corazón venga en camino también y sea un hijo completamente entregado para Hashem, ¿verdad? Porque si nosotros no se lo entregamos al Padre, a nuestros hijos, ¿a quién realmente se los estamos dando, hermano? Cuando un niño pequeño desde esta edad no es entregado al Padre, ¿realmente a quién se lo estamos dando? A Moloch, hermanos. Y eso es lo que yo quería de alguna manera que ustedes entiendan. Sí, cuando usted no consagra su hijo pequeño, si usted no se lo consagra al Eterno, usted realmente se lo está consagrando al Satán. ¿A quién más se lo puede estar consagrando, pues, hermano? Si no, usted lo está dejando en manos de nadie. Así que este niño que ustedes ven aquí, Jarelito, ¿verdad? Vera, sí, Jarelito Vera, Shelomi también, ¿verdad? ¿Shelomi? ¿Sí? Shelomi, sí. Sí, Shelomi también. Tiene un nombre hebreo. Imagínense, todo lo que... Dos nombres hebreos, Shelomi y Jarel. Así que, bueno, su mami está haciendo un gran trabajo con él. Y yo debo felicitar a sus padres también, pues debo felicitar a mi querido amigo, a José Alvarado, su papá, que
no, papá de Belkis y abuelito de Jarelito, pues porque tiene un hijo de pacto, ¿sí? ¿Quién lo diría, no? Qué cosa más maravillosa la que tenemos aquí. Así que bueno, pues lo he tenido esta semana y ahí le va a pasar la cuenta al papá de todas las cosas que me ha roto. Así que gracias, Álvaro, por permitirnos disfrutar de tu niño, y gracias pues y felicitaciones, y que el Señor siga bendiciendo tu casa por todo esto. Así que pues les agradezco mucho. Si me ayudas allí, está pesadita, ya está grande. Sí. Les agradezco mucho, familia, por las grandes cosas que el Eterno está haciendo con nosotros, ¿verdad? Y no queda más que felicitar a esta familia, y que esto sirva de motivación para nuestros hijos, para aquellos que están teniendo familia y puedan seguir lo que Dios manda, hermano. No cuesta nada seguir lo que Dios manda, ¿verdad? Como digo, hay que empezar por lo que Dios pide, obedeciendo el mandamiento como Dios lo manda. Y luego iremos entendiendo el resto de cosas, hermano. Luego iremos entendiendo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Pero lo fundamental es, hermano, comenzar a hacer lo que Dios está diciendo que hagamos. ¿Qué dice el capítulo 12? Y miren, yo digo, no es casualidad que mi querido Jarelito esté aquí con nosotros, porque él está haciendo un testimonio vivo, hermano, para nosotros. Y sus padres aquí están siendo un testimonio vivo también para nosotros de obediencia. ¿Sí? Álvaro no necesitó mucha Torah, hermano, para circuncidar a su niño a los 8 días, sinceramente. Él no necesitó ser un erudito, hermano. Solo necesitó voluntad y creer en lo que Dios dice y darle valor a lo que Dios dice. Y yo sé que Dios prosperará su casa, ¿verdad? Porque dice, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho yo te voy a poner. Así que yo espero realmente cosas grandes, no como una frase aprendida, hermanos, cosas grandes por la obediencia de sus padres al Eterno. Yo sé que van a haber cosas grandes para ellos a través de este niño, ¿verdad? A través de esta gran bendición. Así que qué hermoso, hermanos, como les decía, es tener dentro de nuestra comunidad ya un fruto, producto del estudio de la Torah, que ya comenzamos a ver el fruto, hermanos, el fruto que está dando el estudio serio de las Escrituras. También tuvimos un matrimonio, y estoy tan contento, hermanos, de que una familia haya escogido a este servidor para que los una en matrimonio, aunque yo entiendo que no soy el que une en matrimonio, como he dicho, sino es la alcoba, es la que une en matrimonio a un hombre y una mujer delante del Eterno. Pues yo soy como el maestro de ceremonias y me tocó ser maestro de ceremonia de un matrimonio. Pero qué hermoso, hermanos, es ver cómo nuestra familia, nuestra comunidad se siente impactada por estas cosas y está comenzando a vivir la vida como Dios manda, no de acuerdo a un sistema de valores mundano, hermanos, que ha contaminado a nuestras congregaciones, sino de acuerdo a lo que dice la ley, de acuerdo a lo que dice la Torah. Si la Torah da un mandamiento, pues hay que obedecerlo. Si la Torah dice no robe, ¿qué hay que hacer, hermano? No robar. Si la Torah dice no mienta, no hay que mentir. No hay que ponerse, hermanos, nosotros ahí. No tenemos que ponernos a filosofar sobre el mandamiento. Lo que tenemos que hacer es cumplir como está allí y luego entender las implicaciones espirituales que tiene ponerlo en práctica, ¿verdad? Pero si la ley dice no te cruces un rojo, hermano, no nos vamos a poner a filosofar sobre el semáforo, ¿verdad? Pues simplemente comenzamos a no cruzarnos el semáforo en rojo. Y luego entenderemos, pues, cuál es la función del semáforo. Que poner orden, evitar accidentes, evitar la muerte. Bueno, sí, esas son, como digo yo, pues la explicación un poco elevada de qué función tiene un semáforo. Pero fundamentalmente lo importante es empezar por no cruzarse un rojo, porque esa es la ley. Exactamente ocurre aquí lo mismo. Así que mi querida familia, pues vamos aprendiendo cada vez un poquito más y vamos pues aquí obedeciendo lo que Dios nos manda. En medio del... lo importante, hermanos, es más allá del conocimiento elevado que tengamos, es obedecer como Dios nos está mandando a hacer las cosas. Obviamente con un poco de entendimiento, ¿no? Porque recuerden que hay mandamientos, pues que como están ligados al templo y no tenemos un templo, no los podemos llevar a cabo, ¿verdad? Me refiero a un templo en Jerusalén, ¿ok? Así que bien, quiero agradecerles de todo corazón, familia,
por acompañarnos cada fin de semana. El próximo fin de semana ya es Pesaj, ya es Pascua, ¿ok? Que se une junto con la Semana Santa cristiana, ¿ok? Nosotros no celebramos Semana Santa, pero celebramos Pesaj y Panes sin levadura, que dura 7 días. Y vamos a ir la próxima semana conociendo un poco y entendiendo cómo es que de repente de Pesaj se pasó a una Semana Santa. ¿Qué pasó en medio del camino? ¿Por qué se extravió el sentido de la Pascua, como la celebraba Jesús en el primer siglo, Yeshua, a una Semana Santa que realmente no tiene nada que ver con lo que realmente menciona el texto bíblico? Bueno, vamos a aprender un poco más de eso la próxima semana. La próxima semana, como les decía, es Pesaj. Tenemos que ya sacar, hermano, la levadura, y hay un poco de cosas más que vamos a ir aprendiendo. Yo les recomiendo, familia, que vean un video que está en Roca Eterna, que hizo Rico Cortés esta semana, el miércoles, lo van a encontrar allí. Vean ese material y aprendan un poco acerca de Pesaj. Ahí van a ver una explicación que hizo en Roca Eterna. Entren a la página de Roca Eterna en Facebook y ahí van a ver el material de nuestro maestro Rico Cortés que hizo acerca de Pesaj. Y también hizo una charla hoy en la tarde acerca de esta preparación de Pesaj, si era necesario el rito de inmersión o no para Pesaj. Así que bueno, yo les recomiendo que vean ese material, es muy bueno. Y pues me despido de ustedes, mi querida familia, en esta noche. Sí voy a mencionar, como les dije, la bendición sacerdotal para que usted por favor, se la transmita a su familia, a su hijo, a su hija, a sus hijos. Bendigan a sus hijos, por favor. ¿Sí? Mi recomendación, como le hablo aquí a veces a mi familia, le digo, mire, cuando usted se ponga molesto con un chico, no le hable en ese momento, háblele al día siguiente, ¿verdad? A veces nosotros, hermanos, al calor de la ira, al calor de la molestia, podríamos cometer un error, hermano, y maldecir a nuestros hijos. Y Dios no manda maldecir a los hijos. Él nunca maldijo a nadie, ¿ok? A ninguno de sus hijos Dios ha maldecido, ¿ok? Y dice Números 6 del 24 al 27, que Adonai te bendiga y te preserve, que Adonai ilumine su rostro hacia ti y te otorgue gracia, que Adonai eleve su rostro hacia ti y pongan paz en ti, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Esta bendición que se encuentra en Números 6 del 24 al 27, por favor, usted hágala con su familia. Es una bendición que la hacen los sacerdotes levitas, ¿verdad?, al pueblo. En donde haya un sacerdote levita, pues bendición más grande tener un sacerdote levita. Pero en este caso, pues como a mí no me consta eso, yo solamente les explico cuál es la bendición, que ustedes en cambio, como sacerdotes de su casa, pueden hacerlo con sus hijos. Háganlo, por favor, bendíganlos, ¿ok? Así que eso es lo que les digo hasta hoy. Les agradezco mucho que me hayan acompañado en esta noche y espero pues vernos la próxima semana con la bendición del Padre y el permiso del cielo, como dice el Señor. Así que les agradezco mucho de todo corazón y vamos a poner la que le gusta a mi esposa, ¿verdad? Bueno, quiero felicitar obviamente en vivo a mi querido amigo, el mejor ingeniero agrónomo del Ecuador, modestia aparte, ¿verdad, José? A José Alvarado. Y pues quiero felicitar por esta hermosa familia que tienes. Realmente una familia extraordinaria. Tienes una hija extraordinaria, un yerno extraordinario, ¿verdad? Así que pues te felicito, mi hermano, porque esto realmente es motivo de orgullo. Espero no solamente para ti, sino para todos nosotros que tenemos el gusto de conocerlos y de compartir con ellos. Así que gracias. Así que gracias por todo. Gracias, mi querida. También está ahí mi Rocío. Rocío, la mujer que le pone sazón a mi vida y que lo hace con cariño también. Así que pues ella hace con cariño todo en casa. Gracias de todo corazón. Para Daniel también, gracias. Que el Señor te bendiga, hermana, y te permita realmente eso que estás deseando en tu corazón, para que puedas con tu esposo compartir juntos ese tiempo de viaje que ustedes quieren tener. Así que pues, gracias de todo corazón por habernos acompañado esta noche y que Dios nos bendiga, ¿sí? Shalom Alejem. Bye bye. Okay.